Zoom a la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Argentina y estos son los hechos. Miles de personas han salido a las calles a protestar por los despidos masivos ordenados bajo la presidencia de Mauricio Macri, que ya han dejado entre 25.000 y 50.000 personas del sector público y privado sin trabajo. Que no haya más argentinos que le dibujan un recibo salarial por un trabajo que no hace. Este país puede dar oportunidad de trabajo a todos para que podamos crecer. Hemos encontrado escondido que no viene y que cobra un salario. Y este es el debate, mientras que el gobierno argentino justifica los despidos porque a su parecer hay miles de funcionarios que cobran su salario sin trabajar, lo que a su parecer afecta las finanzas de la administración pública. Para los representantes sindicales, los despidos hacen parte de una política injustificada que no se veía desde tiempos de la dictadura. Con este tema comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos de inmediato invitando a los televidentes, a los tuiteros a que nos acompañen esta noche con sus opiniones a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas en este momento. ¿Cree usted que los despidos masivos en Argentina bajo la administración de Mauricio Macri son justificados? Continúan en Argentina los despidos en la administración pública. Tras el cambio político en la nación, el gobierno de Mauricio Macri anunció una revisión de las hojas de vida de los empleados contratados en los últimos años del kirchnerismo. En algunos casos, en algunas dependencias, Macri decidió no renovar los contratos que finalizaban el pasado 31 de diciembre. Para la mano, este es el pedido de miles de trabajadores al presidente argentino Mauricio Macri. Miles de argentinos han salido a las calles a protestar en contra de los masivos despidos, impulsados por el gobierno argentino, que ya han dejado al menos 25.000 trabajadores sin empleo. Sin embargo, otros hablan de cerca de 50.000 despidos. Hemos entrado a trabajar y no nos dejaron, había una lista con gente que sí podía entrar y gente que no podía entrar. Hay muchos trabajadores que no son militantes, que ni siquiera son kirchneristas ni están a favor del gobierno que salió, sencillamente son trabajadores de la cultura. Macri había anticipado que retiraría a empleados con puestos políticos y a los llamados ñoquis, como se denomina en Argentina, a las personas que cobran salarios del Estado sin trabajar. Yo quiero que cada argentino esté orgulloso de su trabajo. Que no haya más argentinos que le dibujan un recibo salarial por un trabajo que no hace. Este país puede dar oportunidad de trabajo a todos para que podamos crecer. Desde la entrada del nuevo gobierno el pasado 10 de diciembre han sido despedidos trabajadores del sector público y privado. Y cada uno de esos argentinos que hoy hemos encontrado escondido, que no viene y que cobra un salario, él tiene que entender que él va a tener un lugar y que lo necesitamos. Y que él no necesita seguir dependiendo de venir a cobrar un sobre para devolver tal vez la mitad de su salario a aquel que se lo consiguió. Sin embargo, para los sindicatos, el verdadero objetivo del gobierno es reducir las nóminas del Estado y utilizan la palabra ñoqui para descalificar a los empleados estatales y mostrar los despidos masivos y arbitrarios como una limpieza del aparato gubernamental. Vamos a debatir el tema y saludamos en Buenos Aires, Argentina, a Yamil Santoro, dirigente de Cambiemos, Unión Pro, asesor del Ministerio de Seguridad. Y también nos acompaña desde esta misma ciudad Maximiliano Borges, analista internacional, periodista. Bienvenidos los dos. Gracias por acompañarnos. Y la pregunta es la que le planteamos a los televidentes. Desde su perspectiva, Yamil y Maximiliano, ¿son justificados los despidos? Porque revisando el número y leyendo un poco la prensa en Argentina, no hay una cifra clara. Se habla de 15.000, se habla de 20, de 25 y algunos señalan que podrían ser hasta 50.000 los despidos, tanto en el sector público como en el sector privado. Bienvenido, Yamil, en primera instancia. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mira, antes que nada creo que es importante precisar la cifra de la cual se está hablando. Por favor, hagámoslo. El mismo ministro de Modernización ha planteado que la cifra de personas desvinculadas en el sector público es de 6.200 personas. Luego, si hay personas que han sido desvinculadas en el sector privado, la verdad es que depende fundamentalmente de cada empresa, de cada sector, habrá que analizarlo en cada caso, pero en lo que nos compete y en definitiva a lo que las protestas de alguna manera han apuntado es a estas 6.200 personas que en principio han sido desvinculadas de su trabajo
Es cierto que la consigna o la justificación principalmente que se ha dado es que muchos de ellos no prestaban los servicios por los cuales estaban contratados. También es cierto que había muchas personas, y que también vale mencionarlo, que habían sido contratadas de manera ilegítima o de manera, si se quiere, esquiva en relación a lo que el marco jurídico argentino planteaba. Entonces, estas personas que fueron precarizadas, lo cierto es que tenían contratos que habían eludido la ley y en lugar de concursar para sus cargos habían accedido por favores políticos por cercanía, y esto en realidad también se está revisando. En total en Argentina hay 64.000 personas que están hoy por hoy en el Estado contratadas de esta manera, que representan el 20% de la dotación total de empleados, y solamente se están revisando 24.000 de estos contratos. O sea que en realidad no es una gran cantidad de gente la que está siendo en este momento auditada o controlada, y lo que se está tratando de verificar es que las personas cumplan con aquellas responsabilidades para las cuales se lo han contratado, y que en definitiva los argentinos no estén pagando por servicios que no reciben. Ahora, Yamil, si le entiendo, ya voy a saludar a Maximiliano, pero si le entiendo, desde su perspectiva, ¿son justificados los despidos? Sí, en definitiva también lo que hay que entender es que en estos últimos 12 años se duplicó la planta de empleados públicos sin un criterio de razonabilidad, sin pensar cómo podía impactar en el fisco, y hoy la Argentina tiene un 8% de déficit fiscal, y muchas de estas personas que fueron contratadas no tienen tareas claras o ni siquiera prestan tareas al servicio, a los contribuyentes. Entonces, en concreto, me parece que tiene mucho sentido estar haciendo esta auditoría, y espero que se llegue al fondo de la cuestión y que las personas que no le brindan servicios a los argentinos no sigan cobrando de la plata de todos los argentinos. Muy bien. Maximiliano, buenas noches, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Para usted son justificados los despidos? Hola Jesús, buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un saludo a tu audiencia de toda América Latina. Bueno, por supuesto que bajo ningún punto de vista están justificados los despidos. Y lo que dice el señor Santoro es mentira, como toda la mentira que dice la Alianza Cambiemos desde que asumió el 3 de diciembre esta parte. 600 es lo que dijeron hoy oficialmente el ministro de Modernización. Eso tiene que ver, digamos, la cantidad de despidos que tiene el Estado Nacional, digamos, el gobierno nacional. Pero hay más de 24.000 trabajadores estatales despedidos en todo el país, producto, por supuesto, de esta misma política. Y según, digamos, el Laboratorio de Ciencias Sociales de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, en este momento hay casi 55.000 trabajadores despedidos, digamos, tanto del ámbito público como privado. Ahora, más que quedarse en la cuestión de los números, en la cuestión, digamos, de ñoqui, de esa política que intenta hacer Cambiemos, digamos, de meter estas palabras raras y feas e hirientes, porque acá estamos hablando de que hay decenas de miles de familias que ya no tienen trabajo, no tienen acceso, digamos, a la comida, no tienen acceso, digamos, a una programación del año, por respecto al trabajo, a la educación. Acá lo que hay es un plan de gobierno de Macri, neoliberal, de achicar el Estado, de ajustar al pueblo, porque a esto se le suma un ajustazo que se viene el mes que viene, digamos, en la luz, del 700%, digamos, una carnicería que pagaba 2.000 pesos. La gente de tu propio signo político está despidiendo gente. Digamos, Maximiliano, esto es parte de un programa integral de ajuste hacia Maximiliano, el pueblo. La gente de tu signo político está despidiendo gente. Digamos. No es un tema de partidos. No es un tema de ideología, no es un tema de partidos, es un tema de déficit fiscal y de que hay más gente contratada que la que debería haber. Alicia Kirchner, hermana del difunto presidente Kirchner y cuñada de Cristina Kirchner, está despidiendo gente también. Entonces, en definitiva, si estás tratando de plantearlo como algo partidario, en municipios kirchneristas también se está desvinculando gente, sencillamente porque el déficit fiscal es muy alto y no alcanza la plata para poder sostener el tremendo aparato burocrático que se ha montado sin ninguna razón sensata de ser. Adelante, Entonces, Maximiliano. no mientas, no digas que es una cuestión partidaria, cuando en realidad lo que hubo fue una irresponsabilidad enorme generando este elefante. Maximiliano. Sí. Lo escuchamos, acaba de intervenir Yamil refutando lo que usted estaba exponiendo en su primera intervención. ¿Tiene algo que decirle, Yamil? Sí, por supuesto. A ver, si la plata no alcanza, ¿por qué el gobierno del PRO, el gobierno neoliberal, le va a pagar los fondos buitres, prácticamente 9.000 millones de dólares, cuando se venía negociando una quita desde los últimos años? Primero, lo principal. Segundo, no hay déficit, digamos, no es que es mentira que la plata no alcanza. Acá lo que hay es un plan de ajuste, hay un plan de achicamiento del Estado, porque lo que quieren, digamos, es llevar a cabo, justificar política de ajuste y de entrega del patrimonio nacional en beneficio, digamos, de las pocas familias que gobiernan este país y de sus socios internacionales. Este es un plan neoliberal y neocolonial que se instauró en la Argentina desde el 10 de diciembre.
la estigmatización que utilizan estos hombres, digamos, este sector de la Alianza Cambiemos, de ñoquis, de que no alcance, que déficit, son mentiras, muchachos, mentiras. Acá lo que hay, el primer, digamos, ajuste, viene por lo más sensible del ser humano, que es el alimento. Y los alimentos en este país han aumentado un 200% en muchos casos, como parte de este mismo plan de ajuste, con lo cual, desocupación y hambruna. Lo que yo le diría a la Alianza Cambiemos es que no subestima a la gente, ahora, no subestima al pueblo, Maximiliano, porque acá las cosas van a empezar a cambiar. Sí, Maximiliano y Yamil, le consultaba esta mañana a una persona que maneja el tema económico y le preguntaba por el impacto que puede tener el tema de los despidos en todo lo que concierne a las cifras económicas del país, inflación, desempleo y toda esa cantidad de variantes que pueden medir el progreso o no de un país. Me decía que aunque pareciera que no, sí puede afectar los números al final de año. Es decir, por muy pequeño que parezca que son los despidos, así estemos hablando de 5.000, 6.000, 10.000, 15.000, yo tenía la impresión que tal vez no iba a afectar los números, pero la persona a la que consulté esta mañana antes de preparar el programa me decía, no, realmente sí va a haber un impacto al final de año. Yamil, ¿qué piensa? Sí, es que aparte, a ver, vamos al tema anterior. No quiero ser muy técnico, pero voy a tratar de ser pedagógico en esta cuestión. El tema es así, el déficit fiscal en Argentina se estaba paliando con emisión monetaria, que es lo que genera la inflación de 2 dígitos que tenemos en Argentina, que es la tercera más grande del mundo. O sea, en concreto, este déficit fiscal, este gasto de más, lo que estaba generando es que todos los argentinos estén permanentemente perdiendo poder adquisitivo, que se esté depreciando el peso en relación al resto de las monedas del mundo, y eso en definitiva afecta a absolutamente todos los argentinos de punta a punta. De hecho, uno de los principales factores por los cuales en Argentina no se ha creado empleo en los últimos 5 años en el sector privado y además Argentina ha caído en las tasas de crecimiento cuando todo el resto de sus vecinos están creciendo 5 o 6 puntos y Argentina está prácticamente estancada, es fundamentalmente por esta inflación descontrolada que encuentra su causa fundamental en el déficit fiscal. Entonces, en realidad, si bien es cierto que puede haber algún impacto en que algunas personas pierdan su trabajo y que desde un punto de vista humano a mí me ha tocado perder mi trabajo estando en el sector privado y entiendo la angustia que están pasando, lo cierto es que adquirieron sus puestos muchas veces eludiendo la ley e incumpliendo lo que mandaba el proceso correspondiente para que todos los argentinos pudieran acceder con igualdad, y el problema fundamental es que este gasto de más afectaba a todos los argentinos. Entonces, la verdad que plantearlo como que esto afecta a la economía, mirá, la verdad es que ya venía afectando la economía, solo que lo pagábamos todos los argentinos con una inflación descontrolada y absurda. Entonces ahora, si bien hay que buscar la manera de que estas personas puedan reinsertarse en el mercado laboral, lo cierto es que hay que terminar con el déficit fiscal. Perfecto. Y hay que terminar de ver al Estado como una forma de generar empleo cuando en realidad se abastece con impuestos o con inflación. Perfecto. Ya voy con Maximiliano porque antes de la respuesta de Maximiliano quiero que veamos y ustedes también escuchen lo que piensan los ciudadanos en Argentina al ser consultados sobre este mismo tema. Veamos. Produjo el despido de 1000 compañeros más, fabricaciones militares, cultura, el INTI, y la situación se está poniendo muy grave. Entonces venimos como parte de una lucha y estamos planteando la necesidad de un paro del sindicato de los estatales. El centro cultural va a abrir en pocos días, no hay personal, no hay novedades, si se va a continuar con las mismas políticas, si van a reincorporar a algunos trabajadores, o a ninguno, o a todos. Maximiliano, lo escucho sobre los números, sobre las cifras económicas, el impacto que puede tener esto a final de año. Sí, bueno, el impacto que estamos viviendo los argentinos en este momento. A mí, digamos, no me sorprende el cinismo y la caludurez con la cual tan todo, digamos, se refiere a los pobres, personas que quieren su trabajo. Creo que el presidente Macri dijo, bueno, dejamos miles de trabajos en la calle, pero que sean felices. Es un cinismo espantoso, digamos. Acá lo que hay, decimos, como decíamos recién, es un plan de ajuste orquestado, es un achicamiento del Estado. Porque no solamente están los llamados ñoquis por el liberalismo, que son los trabajadores que dejan a sus familias sin comer, sino que hay un plan de abrir las importaciones, con lo cual eso afecta a la industria privada. Hace pocos días atrás, la fábrica Siam, la fábrica argentina que produce electrodomésticos, han echado 100.000 trabajadores porque este gobierno abrió las importaciones. Con lo cual, ¿de qué manera van a arreglar, digamos, el déficit que ellos dicen que hay? Cuestión que es mentira, porque recibieron un gobierno con 25.000 millones de dólares, digamos, en las reservas. ¿De qué manera ellos van a, supuestamente, a paliar las políticas, digamos, de desocupación que ellos mismos están generando cuando abren las importaciones, cuando ajustan al pueblo, cuando meten tarifas, cuando dejan desocupados? Si Maximiliano habla de reservas para hablar de déficit, no entiende cuestiones básicas de la economía. O sea, ahí hay que aclarar algo básico. Hablar de reservas en el Banco Central y hablar de déficit son dos cosas totalmente diferentes y tienen que ver con los resultados de un ejercicio.
Entonces uno puede tener reservas y estar, como venimos planteando, financiándose vía emisión monetaria. O sea que el argumento que acaba de dar es una absoluta falacia y es una mentira a los televidentes. Ahora, en relación al tema de las importaciones, es mentira que se han abierto. De hecho, lo que hubo fue un fallo en contra de la Argentina en la Organización Mundial del Comercio, por el cual varias medidas proteccionistas que violaban los acuerdos multinacionales que tenía la Argentina debían darse de bajo porque justamente estaban violando los compromisos que la Argentina había asumido. ¿Y sabés cuándo entraron en vigencia? Durante el gobierno de Kirchner, y se mandaron a que se apliquen a fines del año 2015. Pero no tiene nada que ver con una decisión de este gobierno, sino que es una obligación internacional por un fallo adverso justamente perdido la controversia durante el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, es totalmente mentira que este gobierno está yendo hacia una apertura de mercado. Es también mentira que se están rajando personas por este motivo. En concreto, lo que hay es que se han contratado, se ha duplicado la planta del Estado, sin ningún tipo de criterio, usando mecanismos ilegales para hacerlo. Y es mentira que desvincular gente achica al Estado, sí, porque un Estado fofo, gordo, que es ineficiente porque tiene gente que en definitiva no está preparada o no ha entrado para cumplir funciones específicas, no brinda buenos servicios públicos. Entonces es mentira que haya gente desvinculada, haga que un Estado funcione peor. Es absolutamente mentira. Permítame, Yamil, permítame, Maximiliano, voy a hacer la primera pausa en el programa. Vamos a revisar también opiniones de los televidentes que están llegando vía Twitter y regresamos con el debate después del corte comercial. Les preguntamos esta noche si ustedes creen que los despidos masivos en Argentina bajo la administración de Mauricio Macri son justificados. Veamos. Manuel Murgueito dice lo siguiente: por supuesto, estos trabajos eran burocracia, que lo único que hace es incrementar los impuestos. Otra opinión, la de Pedro Torres: no se justifica, es una clara ofensiva del gobierno nacional contra quienes no son sus partidarios. Diana dice lo siguiente: más que justificado, sueldos altísimos sin tener título de grado para ejercer donde los pusieron a trabajar. Claudia Guzmán: esta política sistemática de despido solo provoca o provocará mejor una ola de desempleo en el país.